Tengamos un feliz sábado, hermano. Démosle gracias a Dios de nuevo porque estamos reunidos, ¿verdad? Siempre con el propósito de abrir y de estudiar la palabra inspirada de Dios. En esta mañana agradecido porque vamos a continuar la serie que hemos estado estudiando, hemos estado tratando, que tiene que ver con el sábado. Y la serie se llama Respuestas a controversias sobre el sábado. Hemos tratado de ir viendo todas las supuestas controversias hay con respecto a la doctrina del sábado y ya hemos dado respuesta a muchas de ellas. Hoy vamos a tocar una que es muy polémica, muy contradictoria y muy usada por el mundo protestante y el mundo evangélico, como es el texto Colosenses 2:16. De eso vamos a hablar el día de hoy y hoy vamos a quedar claros qué es lo que significa ahí, si verdaderamente son los sábados semanal del Señor o es otro tipo de sábado el que habla ahí, ¿verdad? Vamos a orar para pedir la bendición divina, hermano. Amado Padre Celestial, en esta mañana agradecido con usted porque nos ha traído a este lugar, Señor. Gracias por esa bendición grande que tú quieres depositar y quieres darnos sobre tu pueblo en este día especial. El sábado es un día de bendición, es un día del propósito divino de la obra creadora. Ayúdanos, Señor, como criatura, a reverenciarte en este día especial en Cristo Jesús. Amén. Vamos a avanzar entonces porque el tiempo es breve, ¿verdad? Bien, el tema se llama una pregunta. Colosenses 2:16 habla de la abolición del sábado. Ese es el nombre del tema, una pregunta. Colosenses 2:16 habla de la abolición del sábado, así se llama el tema. Vamos a iniciarlo. Vamos a poner el texto en mención. Vamos a comenzar, ¿verdad?, con ese texto. Colosenses 2:16 y 17, vamos a leerlo literalmente, ¿verdad? Los que tienen su Biblia, pues pueden seguirlo con su Biblia, y los que no, pues podemos seguirlo aquí, ¿verdad?, en la pantalla, en imagen. Dice el versículo 16, vamos a hablar bien sobre esto, ¿verdad?, sobre este versículo problemático. Por tanto, dice, está subrayada, remarcada y subrayada porque es una palabra clave. Esa es la primera frase clave que hay que entenderla. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, oiga bien, comida y bebida, pues, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, habla de fiesta, comidas y fiesta, en otras palabras, lunas nuevas o días de reposo. 4 elementos aparecen ahí, 4 tipos de elementos: comida y bebida, días de fiesta, lunas nuevas y sábados, porque la palabra días de reposo es sábados en plural, ¿verdad? Ya entendemos que días de reposo, sábados, plural, dice ahí, no es sábado, sábados. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien, un comentario inicial como algo introductorio, que este texto lo usan católicos y protestantes. Este texto lo manipulan mal, esta cita, y ellos tratan de enseñar, tanto católicos como protestantes, que el sábado quedó abolido con la muerte de Cristo, que fue grabado en la cruz. Este supuesto texto, supuesta interpretación. Los que interpretan esa cita de esta manera, ¿qué están haciendo? Están sacando del contexto las palabras del apóstol Pablo que dijo esa, y al mismo tiempo están torciendo las escrituras. Pero en realidad, ¿qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo con esa palabra? Para entender lo que quiso decir Pablo con ese versículo 16, les decía yo que la palabra clave ahí, la frase clave primera es por tanto. ¿Qué significa el término por tanto? ¿Qué indica la frase por tanto del verso 16? Eso es importante, una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué indica? Esta frase de por tanto del verso 16 me está indicando o nos está indicando que tenemos que atender los versículos anteriores.
para poder entender este pasaje. Él, por tanto, quiere decir que va a ser esta amonestación que está dando Pablo en este versículo, la amonestación que está dando, nadie juzgue en comida, etcétera, ¿verdad? Esa amonestación que está dando es el resultado de lo que viene hablando Pablo en los versículos anteriores, el 14, el 13, el 12, el 11 y todo el capítulo 2. Entonces, habría que ver de qué viene hablando Pablo para que podamos entender este pasaje. No agarrarlo así, solo el pasaje, aislarlo, partirlo, trozarlo e interpretarlo de esa manera aislada. Esa es una violación abierta a la interpretación bíblica. Y en eso caemos la mayoría del mundo cristiano. Por eso es que hay tantos errores doctrinales, por eso hay tantos dogmas, por esas malas interpretaciones, por ese aislamiento de los textos, por ese aislamiento de los textos que permite situar o interpretar un texto fuera del contexto de la realidad de lo que se está hablando. Hay violaciones abiertas. Es más, los mismos adventistas cometemos esa violación con la Biblia y con el propio Espíritu y profecía. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Un esbozo así rápido. Tenemos que ver el versículo 14, el 13 y los versículos anteriores. ¿De qué viene hablando el apóstol Pablo, por ejemplo, en el 11? Dice, en él también fuiste circuncidado. ¿De quién viene hablando? De Cristo. Porque viene el 9 diciendo, porque en él. ¿Quién? ¿Quién es ese él? Cristo. En él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Viene hablando de Cristo. Oiga bien, ¿pero qué viene hablando de Cristo? Viene hablando, y viene en el versículo 12, dice, sepultados con él en el bautismo. Y el versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecado en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Quién? Jesús. ¿Para qué? Juntamente con el perdón de todos los pecados. ¿De qué viene hablando? Viene hablando de la suficiente salvación que nos da Cristo Jesús a través de su gracia. Viene hablando de la suficiente, de la gran salvación que Cristo Jesús propició a nosotros con la muerte, su sacrificio expiatorio. Es importante que viene hablando de eso, ¿verdad? Y después entra al versículo 14 que habla del acta de decreto y después llega al versículo 16, por tanto. Entonces el por tanto es que tiene ver lo que viene hablando allá atrás. Bueno, es importante eso. Ahora viene otra pregunta interesante que tenemos que ver. ¿Qué estaba pasando? Porque esto es importante saber el marco histórico también. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Colosa, o Colosense pues, que motivó a Pablo a escribir el capítulo 2 de Colosenses? ¿Qué es lo que está? Por algo lo escribió Pablo, es una carta de amonestación, una carta polémica, dice. Es una carta, ¿qué es lo que estaba pasando? Esta carta a Colosenses, lo he dicho en otras ocasiones, es una carta dirigida contra las herejías que estaban entrando en la iglesia. En aquel entonces en la iglesia de Galacia y aquí ubicándonos en este contexto en la iglesia de Colosenses. Habían problemas serios en la iglesia que tuvo que Pablo dirigir esa carta. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Bueno, en Gálatas y en otros escritos, otras cartas, Pablo refuta únicamente, dice, las falsas enseñanzas que promovían los maestros judaizantes. Es verdad que en Gálatas, ¿qué trata Pablo de amonestar? Del ritualismo, del ceremonialismo que habían caído los judíos que estaban metiendo los falsos maestros en la iglesia de Galacia. Solamente era el judaísmo, estaban metiendo las ideas judaizantes en Galacia, pero en Colosenses no eran solo ideas judaizantes. Aquí el problema era todavía más serio, porque había una mezcla de ideas judaizantes y había una mezcla de paganismo. Los falsos maestros estaban metiendo judaísmo y paganismo a través del gnosticismo. En la carta se contempla eso. ¿Sabe que aquí llegaron los falsos maestros de Colosa que estaban enseñando a los colosenses? Lástima aquí, pues ya lo he explicado eso otras veces, no da tiempo de explicarlo todo.
estaban ellos rindiendo culto a los ángeles. ¿Sabían ustedes? Y hace una mención Pablo ahí en el versículo 18 del capítulo 2. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Por eso Pablo dice, no, dice, si Cristo Jesús, ¿cómo vamos a adorar a un ángel? Lo único que podemos adorar es al Creador, y comienza a decir que Cristo es el primogénito de la creación, que por Cristo fueron creadas todas las cosas, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Estaban exaltando a los ángeles ellos como que fuera Dios, que era una emanación de Dios, y decían que los ángeles daban salvación. Esas ideas estaban en Colosas. Entonces Pablo está atacando esas ideas gnóstica, pero también Pablo ataca las ideas judaizantes en el versículo 16. Dejemos el gnosticismo, en el versículo 16 me voy a situar. Es importante esto, hermano. Por eso es que no entendemos la Biblia, porque no estudiamos bien a fondo, a las raíces, qué es lo que estaba pasando, cuál era el problema. Dice aquí de que en esta carta Pablo es muy enfático contra las falsas enseñanzas, las herejías que amenazaban la iglesia. Esa fue la razón por la cual Pablo escribió esa carta a Colosenses. Muy bien, miremos el versículo 8, lo dice claramente. Mirad, dice una amonestación, mirad que nadie os engañe, le dice, por medio de filosofía y hueca sutileza, ¿ves? Filosofía y hueca sutileza, según tradición de los hombres, eso que están ustedes oyendo los falsos maestros, esa es doctrina de hombre, le dice, tradiciones humanas, no hagan caso. Mire la amonestación, rudimentos del mundo, no es de Cristo, le dice. Mire clase de amonestación, no vamos a explicar tanto, hay mucha explicación ahí, hay citas de Elena White ahí, pero no es el propósito. Colosenses 2:14, vamos a ir entrando al detalle, a lo que vamos, a la idea judaizante. Versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Y ahí comienzan desde ahí el texto, ve, lo clavó en la cruz. Clavó en la cruz el acta de los decretos. Clavó en la cruz el sábado. Desde ahí unen el 14 con el 16, dice, ve, lo que clavó en la cruz Cristo fue el sábado. Y eso no quiere decir, lo vamos a ir estudiando. ¿Cuál era? Ahora hay que entender el significado de la palabra acta, el significado de la palabra decreto en el original griego. No es que sepamos griego nosotros, pero sí la palabra, podemos saber el significado por diccionario, se lo he dicho otras veces, por concordancia de diccionario, es fácil eso, ¿verdad? Eso no es motivo de gran cosa. ¿Qué es acta? Viene del griego, dice heirografón. Heirografón. ¿Qué significa ese heirografón? Acta. Documento escrito a mano. El documento de deuda, la nota de cargo. En resumen, un pagaré. Un acta en aquel tiempo era un pagaré. ¿Y qué era un pagaré? ¿Y qué es un pagaré hoy? Tiene la misma idea. Un pagaré es un escrito que se hacía pues a mano. No sé, ahora pues lo usan escrito en escritura computarizada o qué sé yo, pues, mucho en máquina, etc. En aquel tiempo a mano. Era una nota que alguien hacía un negocio, contraía un negocio y mediante ese negocio no tenía dinero efectivo, dice, bueno, yo te voy a pagar dentro de un mes, pero voy a hacerte, te pagaré por $1,000. Hago el pagaré dentro de un mes, un año, no sé cuánto, lo firmo y aquí está, esto es lo que yo debo. Entonces, ese pagaré representaba la deuda. ¿Estamos claros? Es como que tuviera el dinero, pero que el dinero no está, es una representación, ¿verdad? Entonces esta palabra, vamos a seguir, se usaba con frecuencia para documentos escritos a mano. En ese tiempo el carácter legal como un pagaré firmado por un deudor. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se efectuaba la anulación del pagaré? El pagaré era válido mientras existiera la deuda. Pero cuando ya pagaba la deuda, el pagaré tenían que anularlo, ya no vale.
porque ya el respaldo terminó, ya vino la realidad que es el dinero. ¿Estamos claros? Esto es importante entenderlo. Pablo usa esta figura secular para aplicar una enseñanza espiritual. Entonces, Pablo utilizaba eso. Pablo, como gran maestro, como Jesús, utilizaba las figuras, utilizaba los ejemplos, utilizaba las parábolas, utilizaba las alegorías, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la aplicación espiritual. ¿Cómo es eso del pagaré, de la deuda en lo espiritual? ¿Qué quería decir Pablo? Bueno, cuando el hombre pecaba, se convertía en un deudor, ¿verdad? ¿Por qué un deudor? Porque si el hombre pecaba, no podía pagar esa deuda. Dice, cuando se arrepentía, vamos a ver la idea más clara, cuando el hombre pecaba se convertía en un deudor. Cuando se arrepentía y Dios lo perdonaba, la deuda era borrada de él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que remontarnos a algunos textos para que lo entendamos esta idea. Ezequiel 18:4, ¿qué dice? Solo voy a leer la parte última. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué quiere decir? Que todo ser humano que peca, ¿a qué está condenado? A la muerte. ¿Verdad? Y estaba condenado. Ahora, si esa sentencia está, la pregunta es, ¿por qué el pecador no muere inmediatamente que peca? Porque está la sentencia. Es más, si nos remontamos a Adán, al pecado, al origen, miremos la pregunta, ¿por qué no murió Adán cuando pecó si la sentencia estaba en Génesis 2:17? Cuando le dijo, Adán, si vos me desobedeces y comes del árbol que yo te he dicho, y mira Adán y Eva, pues la primera pareja, miren, van a morir. Pero la pregunta es, ¿por qué no murieron? Ahí viene, ahí vamos entrando en detalle a la cuestión del pagaré. Apocalipsis 13:8, ¿qué es lo que dice? Y la adoraron, está hablando de la bestia. Apocalipsis 13 está hablando de la bestia que sube del mar. Y la adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto es importantísimo. El Cordero. ¿Quién es el Cordero aquí? Jesús, ¿verdad? El Cordero fue inmolado es muerto. El Cordero fue muerto, para que lo entendamos, desde el principio del mundo. El Cordero fue muerto desde el principio del mundo. ¿Cómo es eso que Jesús fue muerto desde el principio del mundo? Si Jesús vino a morir hasta en el 4000 años después de la creación. ¿Cómo es eso? Vamos a dar otro texto para que nos ayudemos. Primera de Pedro 3:18 al 20 habla, no lo voy a leer literal, hermano, ahí lo tenemos en imagen por el tiempo me absorbe. Solamente la primera parte, algunos detalles, el que quiero el último pasaje. Aquí viene hablando en el 18, dice que fuimos rescatados, de esta manera van a vivir, que recibimos los padres, dice, fuimos rescatados de eso. Pero nos fuimos rescatados, dice, con cosas materiales, con oro y plata. Si no, dice que fuimos rescatados, ¿por qué? Por la sangre preciosa de Jesús. Pero después ya dice lo que queremos. Ya destinado, ¿quién? Jesús. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Es importante, este versículo concuerda con el versículo anterior, 13:8. ¿Qué decía el 13:8? Volvámonos atrás. Inmolados del principio del mundo. Y este dice, destinados de antes de la fundación del mundo, el Cordero. ¿Cómo es eso? Bueno, que hay un plan, ¿verdad? Hicieron un plan. La deidad hizo un plan de redención para salvar al hombre cuando pecara. Iba a ser Cristo Jesús, Él voluntariamente, ¿verdad? En un acuerdo con el Padre, en un acuerdo ahí unido la deidad, hicieron ese plan, que cuando el hombre fracasara, cuando el hombre pecara, Cristo Jesús iba a ocupar el lugar del hombre. Sobre el hombre iba a venir la muerte física y espiritual, muerte eterna. Entonces Jesús iba a tomar esa carga. Esa es la razón por la cual Adán no murió. Adán y Eva, y no morimos. Esa es la razón por la cual nosotros no morimos, porque en cuanto pecáramos, nosotros deberíamos de morir inmediatamente. Pero porque Cristo Jesús ocupa el lugar del pecador, entonces no morimos. Nosotros somos unos deudores con Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es importante que lo entendamos. Vamos a aplicar otro poquito.
¿qué significa que el Cordero haya muerto desde antes de la fundación del mundo? Es importante esto. Al pecar el hombre, vamos a la explicación, se convirtió en un deudor. Ya lo vimos, deudor, porque ya el hombre peca, no puede pagar esa deuda, su muerte, no muere, no puedo pagar, ¿por qué no muero? Jesús se ofrece, Jesús ocupa el lugar. De una deuda que no podía pagar, pero ¿quién la pagó? Pero Cristo se hizo responsable de pagarla. Ahora la pregunta es, ¿Cristo la pagó allá cuando hizo el plan? No la pagó ahí. Ni la pagó cuando Adán y Eva pecaron al comienzo. No, no la pagó ahí. ¿Cuándo la pagó Jesús? ¿Cuándo? 4000 años después de la creación la pagó Jesús. Ahora, tuvo que esperar 4000 años. Ahora, durante ese tiempo, ¿qué tenía que hacer Jesús? Si Jesús, es decir, Jesús literalmente debía de haber muerto, como pongámoslo, para que lo entendamos. Pero Él no muere en el momento, pero dice Jesús, un momento, voy a ¿cómo le llama voy a instituir un sistema ceremonial de sacrificio con un corderito que me va a representar a mí. Ese cordero va a ser una representación mía y cuando maten ese cordero es como que me estén matando a mí. ¿Estamos de acuerdo? Ocupa el lugar. El cordero ocupaba el lugar, pero ese cordero era un símbolo de Cristo. Ahora, ¿cómo sería eso del pagaré entonces? Miremos algo. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios instituyó un sistema ceremonial de sacrificios desde el comienzo. Recordemos que Adán tuvo que matar, Génesis 3:21, y Jehová hizo al hombre ese y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Adán tuvo que matar al cordero. Adán tuvo que matar al cordero. Derramar su sangre. Matar al cordero y con esa pieles los vistió Dios a ellos, ¿verdad? Pero ahí Adán tuvo que matar al cordero. Ese cordero simbolizaba a Cristo. Entonces, ¿qué era el cordero en ese tiempo? ¿Y qué era los 1500 años que se estableció las leyes ceremoniales para Israel, que se hacía el sacrificio matutino y vespertino diario, que simbolizaba a Cristo Jesús? ¿Qué eran eso? Eso era un pagaré, un respaldo de la deuda. ¿Por qué? Porque Jesús no la pagó inmediatamente. Se ofreció pagarla, pero no la pagó inmediatamente. Dijo Jesús, un momento, la voy a pagar dentro de 4000, no sé, desde aquel tiempo, no sé cuánto tiempo. Desde 4000 años, digamos, de Adán, pues, y después de cada una persona, no sé cuánto. Pues, la voy a pagar después. En un tiempo posterior, después, que fue 4000 años después de la creación. La voy a pagar después. ¿Ya? Por eso dice que fue manifestado ahora. Si leemos el versículo anterior, pero manifestado en tiempos postreros. Entonces, cuando Cristo Jesús se manifestó, pagó la deuda. Entonces, capítulo 1. Ah, sí. Ahí sí, tengo que corregir eso, ¿verdad? Primera de Pedro 1:18. Después lo vamos a ver. Sí, ahí hay una correccioncita, ¿verdad? No es 3. A ver, por favor. Primera de Pedro 1:18. Ahí vamos a volver. Primera de Pedro, corrigiendo, capítulo 1, versículo 18 al 20. No es 3, corrigiendo eso. Gracias. Muy bien. Estábamos que cuando el hombre pecó, entró en este mundo, dice, cuando el pecado entró en este mundo, Dios instituyó un sistema ceremonial de sacrificio. Decíamos que en Génesis 3:21, ahí dice que Dios le hizo túnica de pieles al ser humano, a los dos, a la pareja, y los cubrió. Sabemos que esa túnica de pieles fue el producto de que Adán mató al cordero, ¿verdad? Ahora, en la cruz, el pagaré fue borrado. ¿Qué quiere decir el pagaré? ¿Qué era el pagaré? El cordero.
para que lo entendamos, el pagaré era el cordero, el sacrificio. En otras palabras, ya trasladándolo a Israel, las leyes ceremoniales. Ese era el pagaré, que representaban a Cristo Jesús, que era la realidad. Cuando vino Cristo Jesús, pagar la deuda, se anula el pagaré. Ya el pagaré no tiene función. Es interesante esto, ¿verdad? En la cruz el pagaré fue borrado. El sistema ceremonial había sido evidencia de la culpa de los seres humanos. Quedó invalidado para siempre. Entonces el pagaré que representaba el acta que dice el escrito, el acta de los decretos, eran las leyes ceremoniales. Era el pagaré que representaba esa deuda que Cristo Jesús vino a pagar por nosotros. ¿Estamos claros? Vamos a continuar. Para que entendamos mejor esto, eso del acta de decreto, hay una similitud lingüística. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un versículo que me va a ayudar a tratar de entender Colosenses 2.14 y ese versículo es Efesios 2.15. Miremos la similitud entre los dos. Me va a ayudar a entender, es decir, que Efesios 2.15 arroja luz sobre Colosenses 2.14. Me ayuda a entender Colosenses 2.14. ¿Cómo? Aboliendo, dice el pasaje, en su carne las enemistades. Y aquí me dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Ordenanza y decreto son la misma cosa en la lengua griega. Entonces, la ley expresada en decreto. Quiere decir, la ley de los mandamientos expresados en decreto. Y en el otro pasaje me dice, Colosenses 2.14, anulando el acta de los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos? La ley de los mandamientos expresados ahí en ese decreto. ¿Estamos claros? Hay una similitud lingüística. ¿Y qué significa eso? Acta de los decretos es lo mismo que mandamiento expresado en ordenanza, es lo mismo que ley ceremonial. ¿Estamos claros? Entonces, la Biblia menciona dos tipos de leyes. Una escrita en tablas de piedra y otra escrita por Moisés en un libro, lo sabemos. Vamos a ver los textos. Deuteronomio 4, 13 y 14 dice el 13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos Dios los escribe en tablas de piedra, con su propia mano. Estamos hasta ahí parqueados. El versículo 14 me dice, Dios le dio otras leyes también a Israel, pero esas leyes no las escribe en tabla. Dice el versículo 14, ya las vamos a ver. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo, dice Moisés, que os enseñase los estatutos y juicios. Le dice a Moisés, Moisés, te voy a dar otras leyes, Moisés, otros estatutos y juicios. Escribíla, Moisés, en un libro. Escribíla, oíste, esta no te la voy a dar escrita en tabla, en un libro vos escribísela. Y entonces aquí sale el registro, aquí está Éxodo 24, 3 y 7. Y Moisés vino y contó todas las palabras cuando bajó, ¿verdad? Del Sinaí, de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y tomó, ¿qué? El libro del pacto. ¿Por qué? Porque ahí lo escribió en un libro esas leyes. Entonces, una ley escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, otra ley escrita por Moisés que Dios se las dictó a Moisés para que lo entendamos. Hay gran diferencia en esas leyes, ya lo hemos estudiado las diferencias, muchas, ¿verdad? En esas leyes, una que fue la ley de los 10 mandamientos, el decálogo fue puesto, ¿verdad? Hay muchos pasajes, aquí solo ponemos este pasaje. En el arca, dentro del arca, ¿verdad? Dice Deuteronomio por lo menos 10, 2 y 5, hay otros pasajes. Y en Deuteronomio 35, del 25 al 26, dice que las leyes otras, las leyes escritas en el libro, las leyes ceremoniales que escritas en el libro, fueron puestas al lado del arca. Una dentro del arca y otra al lado del arca. Una en tablas de piedra y otra escrita en un libro. Muy bien, vamos a Colosenses 2.14 de nuevo. Anulando el acta de decreto, frases clave que había contra nosotros. ¿Cómo es eso el acta de decreto que había contra nosotros? ¿Cómo es eso que las leyes ceremoniales dadas por Dios eran contrarias a nosotros? ¿Cómo sería eso? Bueno, el texto nos puede ayudar. Deuteronomio 31, que lo que leímos ahorita, 24 y 26 nos ayuda.
Dice el 24, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley ceremonial, en un libro hasta concluirse, ¿qué hizo Moisés? Dio órdenes, ¿a quiénes? A los levitas. ¿Para qué? Para que los levitas que llevaban el arca del pacto, ¿qué les dijo? Bueno, les dice, tomen este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Esto es clave lo que viene. Y esté ahí por testigo contra ti. Entonces, en ese sentido es que Pablo está hablando del acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Por qué? Porque si no cumplían, oiga bien, ¿por qué dice que había contra nosotros? Porque si no cumplían en obedecer esas leyes ceremoniales que representaban a Cristo, prácticamente eran apóstatas, tenían un testimonio, es decir, era contrario a ellos, es decir, obligatoriamente tenían que guardarlo para poder ser salvos también, ¿verdad? Eso es importante, porque se olvida, dice que si Israel se apartaba de los requerimientos de la ley ceremonial, entonces la ley se volvía contra ellos, testigo, un testimonio contra su apostasía. Importante eso. Muy bien, ahora vamos a detallar, hasta ahora vamos a entrar a Colosenses 2:16. Ya hicimos un recorrido, mire, para llegar a Colosenses 2:16, no nos fuimos de un solo. Vamos al texto en mención. Por tanto, nadie juzgue en comida, cuatro cosas importantes. Comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva y día de reposo, que hay que valorar cada uno de ellos. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Bueno, le dice a los maestros falsos judaizantes que estaban enseñando esto, ¿qué es lo que estaban enseñando los maestros falsos judaizantes? Que había que circuncidarse, que había que guardar las leyes, eso estaban diciendo. Hay que circuncidarse, ahí lo dice el versículo 13 y 14. Hay que guardar las leyes, hay que, la fiesta, hay que guardar las fiestas, hay que guardar los rituales. Y en los rituales habían comida y bebida. Entonces Pablo dice, un momento, le dice, no lo hagan caso a ellos, nadie juzgue en comida o bebida, eso ya no, les. Días de fiesta ya no, dice Pablo. Luna nueva ya no, dice. Días sábados ya no, días sábados, plural, oiga bien, ya no, dice Pablo. ¿Por qué? Porque esa era sombra, dice el 17, no lo voy a leer, después lo vamos a leer. Era sombra, eso ya pasó, eso era mientras Cristo viniera, eso apuntaba a Cristo. Cuando Cristo ya viniera, ya eso no tenía que guardarse o que celebrarse. Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver comida y bebida en el Antiguo Testamento? Bueno, en el servicio diario, oiga bien, si leemos bien en Levítico y en otros textos en Éxodo, Números, en el servicio diario los sacerdotes comían las ofrendas. Los sacerdotes comían las ofrendas en el servicio diario, comían parte de las ofrendas, del cordero, la carne, partes de las ofrendas, de oblación, de cereales, la ofrenda con cereales, ellos la comían, tortas de harina hechos de cereales, ellos la comían. En las fiestas solemnes, por ejemplo en la Pascua se celebraba con comida, la Pascua, cordero pascual, con hierba amarga. Los panes sin levadura se comía el pan sin levadura. En las primicias que había mecidas, lo mismo, en el Pentecostés se celebraba con comida. Muchas de esas fiestas se celebraban con comida. Entonces Pablo, no, ya no estén pensando en eso, esas celebraciones con comida y esto de fiesta, no, le dice Pablo, eso ya no. ¿Entendemos? La fiesta de la luna nueva que se celebraba cada mes, con comida también, ¿verdad? Si estudiamos bien eso, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos al segundo aspecto, días de fiesta. Dice Pablo, ya no días de fiesta. ¿Cuáles eran los días de fiesta que Pablo estaba refiriendo? La fiesta solemne, la Pascua, panes sin levadura, las primicias que había mecidas, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación, los tabernáculos y la fiesta de luna nueva. A esa fiesta se refería Pablo. Eso ya no. Todo el sistema de fiesta simbolizaba a Jesús, porque la Pascua, ¿quién era? Jesús. La primicia de la que había mecida, ¿quién es? ¿Qué representaba? La resurrección de Jesús. Ya Jesús ya vino, ¿para qué vamos a mirar a mecer gavillas si ya Jesús ya vino? Ya la primicia, Jesús como primicia, la primicia que Él se llevó, el Pentecostés, ¿para qué vamos a estar celebrando el Pentecostés si ya se hizo? El día de la expiación, que estamos en el típico, pero ya no hay una celebración de ceremonialismo.
y menos las lunas nuevas. Dice Pablo, ya no, le dice, eso ya no, vamos a continuar. Ahora vamos a lo del día de reposo, que esa es la parte que queríamos. Entonces aquí, ¿por qué Pablo dijo, ya no sigamos guardando días de reposo? Oiga bien la palabra, días de reposo, días sábados, ya no guardar sábado. ¿Y qué era días de reposos? ¿Qué era sábado en plural? Pablo está diciendo sábado en plural. Si Pablo hubiera querido hablar del sábado semanal, del séptimo día, hubiera dicho, bueno, ya no guardemos el sábado. ¿Verdad que sí? Ya no guardemos el sábado. Pero Pablo no está diciendo eso. Hasta miren, en la gramática hay que ver eso, también en la lingüística tiene que ver mucho. Habían 7 sábados, ya lo mencionamos, de carácter ceremonial, repartidos en el calendario religioso de Israel. Estos sábados anuales podían caer en cualquier día de la semana. Vamos a explicar eso rapidito. Ya lo hemos hecho, pero vamos a hacerlo de nuevo. ¿Cuáles eran esos sábados? Los 7 sábados o 7 días de reposo en el calendario litúrgico judío, en el contexto de la fiesta, están ahí incluidos. Y eran el primero y el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Ahí están los pasajes, Levítico, vamos a leer esos pasajes. Solo menciono primero, Levítico 23, 7 y 8. El día de Pentecostés era otro sábado, Levítico 23, 21. Fiesta de la trompeta era otro sábado, día de la expiación era otro sábado, ahí están los pasajes, y el primero y el último día de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a leerlo literal ellos. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué se le llamaba sábado? Vamos a leer los versículos para que miremos por qué se le llamaba sábado. Vamos al primero. Fiesta de los panes sin levadura. Miremos, Levítico 23, del 6 al 8. Y a los 15 días de este mes, está hablando del primer mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. Pero aquí vienen 2 detalles clave para que encontremos los 2 primeros sábados. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que dice Pablo, va a haber una santa convocación, todo el mundo. Va a haber convocación de todo Israel. Entonces, como una convocación total, dice, ningún trabajo de siervo haré. Dice Pablo, bueno, paralicemos todo, no van a trabajar. No van a trabajar. Quiere decir que era un reposo, ¿sí o no? Si no trabajaban, estaban descansando. Era un reposo festivo. Entonces, por eso es que dice, ningún trabajo de siervo haré. Quiere decir que ahí hay un sábado. El primer día va a ser sábado para ustedes, no sábado semanal. Es sábado ceremonial. ¿Por qué? Porque no trabajó ese día. Era de reposo como el sábado. Así, poco similar pues. Hay que con cierta diferencia, pero no vamos a entrar en detalle en eso, con diferencia. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será de nuevo santa convocación, ningún trabajo haréis, otro reposo. Ya llevamos 2 en una fiesta. El primero, la apertura de la fiesta, y el último día no hay trabajo. Nadie trabaje. En la apertura de la fiesta y el cierre de la fiesta, nadie tiene que trabajar. Vamos a la segunda. El día de Pentecostés era un día nada más esa fiesta. Un día. 23, 21 de Levítico. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. ¿Ves? Santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Llevamos 3 sábados, 3 reposos, 3 días que no trabajaban en la fiesta, el calendario litúrgico. Vamos a las trompetas, al cuarto. Levítico 23, 24, ahora los hijos de Israel y dile, en el mes 7º, al primero del mes, tendréis días de reposo. Oiga bien la palabra, ahí está más claro, días de reposo. Día sábado. No es el sábado semanal ahí, la palabra Shabbat, sabatón, no es sábado semanal, es sábado ceremonial anual. ¿Estamos claros? El día de la expiación, Levítico 23, del 26 al 28, también habló Jehová a Moisés, diciendo a los 10 días de este mes, dice, será el día de la expiación, tendréis santa convocatoria. Y después dice, afligiré vuestras almas. Llego al 28, ningún trabajo haréis en este día. Igual. Y cerramos con la última fiesta.
La última fiesta era como los panes sin levadura. El primero y el último día de la fiesta no iban a hacer trabajo. Levítico 23, 35 y 36. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo siervo haréis. Y el último día, que es el versículo 36, también ningún trabajo siervo haréis. De manera que ahí están los 7 sábados. ¿Se fijan? Y lo interesante es que Pablo en el pasaje, ese sábado lo incluye con la fiesta y las comidas. No puede ser el sábado semanal. No puede ser. Hay que ver el contexto y leer que no puede ser. Versículo 17. Ya leímos el 16. Nadie juzgue comida y bebida en cuanto a sábado. Todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir. Entonces, todo eso, las comidas, las bebidas, los días de fiesta, los sábados ceremoniales, era sombra. Era una sombra, un símbolo de lo que había de venir. ¿Quién era? Cristo Jesús. Esta frase es clave para comprender el versículo 16, ¿verdad? Es importante. Hebreos 10.1 nos dice algo referente a esto. Porque la ley, hablando de la ley ceremonial, teniendo la sombra de los bienes venideros, esa es la ley ceremonial. Aquí lo dice, no la imagen misma de la cosa, nunca puede, por los mismos sacrificios, ¿ve que se refiere a ceremonia? Que se ofrecen continuamente cada año, miren, a ser perfecto a lo que se acerca. En resumen, ¿qué queremos decir con todo esto? Las ceremonias judías eran sombras proyectadas por realidades celestiales. Las realidades son la vida de Cristo. ¿Qué más? Su ministerio y su reino. Esa es la realidad. La representación de esto en la ley ceremonial era tan solo una sombra. La realidad era Cristo. Hebreos 9, del 9 al 10 habla de esa fiesta, de esa ceremonia, de esas, de esa ceremonia. Versículo 9, lo cual es símbolo, era un símbolo, sombra, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia que practique ese culto. ¿Ya qué consiste? Mire lo interesante que era, ¿en qué era esa fiesta? Consiste solo en qué? Comida, bebida, diversas abluciones, ordenanza. Ve, la palabra ordenanza es lo mismo que decreto. Ordenanza, decreto, lo mismo que decía Colosenses 2.14 y lo mismo que decía Efesios 2.15, la misma palabra. Acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Muy bien, quiero entrar a algo interesante para que valoremos esto. Hay un comentario sobre Colosenses 2.16, este pasaje. Y este comentario que voy a leer, oiga bien, no es de ningún adventista, ningún erudito adventista, no es ni de Elena White, no es ni de ningún pionero, sino más bien este señor ya murió. Existió como en el siglo XVIII y XIX, hace tiempo, un erudito, comentador bíblico, un erudito en la Biblia, un comentador bíblico, se llamaba Alberto Barnes, muy citado por los evangélicos y hasta por los católicos. Tiene él escrito, los evangélicos usan mucho el comentario de él, como el comentario que usan los evangélicos de Matthew Henry, en la librería lo pueden encontrar. Y este señor Albert Barnes, ¿verdad?, era un ministro y un comentador presbiteriano, o sea, no era de iglesia adventista, presbiteriano de otra iglesia protestante. Y él comenta, mire lo que comenta uno que no es adventista, sobre Colosenses 2.16, y es más, aquí lo dice él, en este pasaje, ¿cuál pasaje? Colosenses 2.16, pasaje en referencia, no hay evidencia alguna de que Pablo dice, enseñe que no había obligación de observar ningún día como sagrado. Pero no hay ni la más mínima razón para creer que quería enseñar que uno de los 10 mandamientos había cesado de ser obligatorio para la humanidad, el sábado. Si Pablo hubiera usado, aquí está lo que veníamos estudiando nosotros, la palabra en número, si Pablo hubiera usado en número singular la palabra sábado, no sábados plural, entonces sería claro,
Dice él, por supuesto que quería enseñar que el cuarto mandamiento había dejado de ser obligatorio y que el sábado ya no debía guardarse. Bonita la explicación. Pero el uso de la palabra en número plural, sábados, ¿qué dice él? Y su conexión con lo que está en el pasaje, demuestran que Pablo estaba pensando, porque recordemos la conexión de la palabra está conectada con comida, con días de fiesta y con bebida, no puede ser el sábado semanal. El sábado semanal no estaba, mire, desde ahí hay que usar la lógica, este es un buen comentador bíblico. Ese versículo no puede significar el sábado semanal. Miremos la conexión que hay, la conexión, y miremos también la terminología plural que estoy usando. Pablo dice, pero el uso de la palabra en número plural y su conexión demuestran que Pablo estaba pensando ¿en qué? Demuestran que Pablo estaba pensando en los numerosos, oiga bien, numerosos, plural, días que eran observados por los hebreos como fiestas, que ya las mencionamos, la Pascua, los panes sin levadura, el Pentecostés, ¿verdad? Todo ello. Como una parte de su ley típica y ceremonial, mire cómo menciona el término y ceremonial, y no en la ley moral o los 10 mandamientos. Después que hacemos el comentario. De ninguna parte de la ley moral, de ninguno de los 10 mandamientos, podría decirse que es sombra de lo porvenir. Qué lindo el comentario. Estos mandamientos son por naturaleza de la ley moral, de perpetua y universal obligación. ¿Qué decía Albert Barnes? Bueno, no, nada tiene que ver la palabra sábado que aparece ahí con el cuarto mandamiento de Dios. No tiene que ver nada con la ley moral. Eso era un ceremonialismo. Y explica la terminología, el uso del plural, y explica la conexión que hay con las comidas, las bebidas, los días de fiesta, y hasta con las lunas nuevas. Entonces, hermanos, podemos concluir ya. Vamos a entrar a la conclusión. El tema de Colosenses, ¿qué cosa es? La libertad del cristiano. Pero no libertad en el contexto de libertinaje, sino libertad del yugo que estaban poniendo los falsos maestros a la iglesia de Colosas, que tenían que guardar esa ley ceremonial para salvarse. Entonces Pablo le está diciendo, no, nosotros somos libres en Cristo Jesús. No, esa ley eran una sombra. Voy a seguir leyendo mi conclusión. El tema de Colosenses es la libertad del cristiano, eso lo viene explicando Pablo. Quien no necesita cumplir con ceremonias y rituales a fin de obtener la salvación, era de Cristo, lo dijimos, en la cruz, ni la aceptación, pues el Señor mismo ha triunfado y ha borrado el pagaré. Cristo borró el pagaré. La fiesta y ceremonia eran una representación, ya lo estudiamos bien, proyectada por realidades celestiales. Las realidades son la vida. ¿Cuáles son las realidades? La vida de Cristo, vida de Jesús, su ministerio allá arriba en el cielo y su reino que va a venir a establecerlo con nosotros. Ahí está la clave. Repito, la vida de Jesús hoy en nosotros, el ministerio de Jesús, lo que está haciendo Cristo hoy por nosotros y lo que nos espera Cristo como herederos del reino. Eso es lo que debe de haber, eso quería Pablo sembrar en la mente de los colosas. Esa es la libertad, ya no de ceremonia, de ritualismo. Muy bien. La representación de esto en la ley ceremonial era tan solo una sombra. Así que, mi querido hermano, pienso de que está bien claro esto. No hay nada por donde perderse, no hay nada como contradecir si estudiamos la cosa en un orden debido, en una secuencia debida. Pero lo tomamos así desordenadamente. Este texto quiere decir esto y lo agarro y lo saco de aquí. ¿Cómo sacar? El cuarto mandamiento de las tablas de la ley, que eso es lo que hacen los hermanos de otras iglesias. Cuarto mandamiento lo aíslan y dice, sí, los 10 mandamientos valen, esos 9, pero este no vale. ¿Cómo va a ser eso posible? Ese es un desorden estudiar, ¿verdad? Y muchos, hasta pastores, estudian así la Biblia. Qué lamentable es eso. Por eso, estudiemos bien estas situaciones, estos pasajes aparentemente contradictorios,
analicémoslo bien para que podamos ayudar a muchos hermanos que hoy, muchísimos hermanos que hoy están confundidos con respecto a esta interpretación. Vamos a terminar orando para despedir este servicio. Amado Padre Santo, gracias por habernos ayudado a estudiar tu palabra. Gracias por este tema muy importante, muy aclaratorio. Ayúdanos a cada uno de nosotros, a mis hermanos aquí presentes, a mis hermanos, a los que están escuchando, viendo este mensaje, también ayúdales para que puedan estudiarlo de la forma correcta y puedan ayudar a otros que están en el error. Gracias por darnos esta verdad grande revelada en este día especial. En Cristo Jesús. Amén.